Saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo a todos mis hermanos, a todos aquellos que van a mirar, ver, escuchar este video. Esperamos que les sea de mucha bendición. Quiero compartir con la iglesia en esta noche el Salmo 81 y quiero también leer, mis hermanos, en Éxodo 17. Así que bueno, vamos a ir dándole lectura a la palabra y compartiendo. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañid el pandero, el arpa deliciosa, el salterio, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Gloria a Dios. Acá el Señor le está diciendo al pueblo que cante con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclama con júbilo, entona canción y tañid el pandero. Es lo que siempre nosotros, por gracia y misericordia de Dios, hacemos en la iglesia, en la casa del Señor. Nos gozamos en la presencia de Dios. Dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, dice el Señor. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Y en esta parte de este salmo, mis hermanos, está hablando de la dura servidumbre que tuvo el pueblo de Israel bajo la mano de Faraón. Después que José había partido de esta tierra, vino otro varón que no lo conocía a él. Y acá el Señor le recuerda a Israel y le dice, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Acá el Señor le está recordando al pueblo de Israel lo que ellos habían pasado y de las cosas que le había librado el Señor. Pero también el Señor, en aquel día, allá en el monte de Horeb, el Señor tuvo y probó al pueblo de Israel. Y es el otro versículo que quería compartir con ustedes, mis hermanos, que se encuentra en Éxodo 17. Allí en aquellos días el pueblo de Israel había salido del desierto de Sim, y en aquellos días el pueblo de Israel no tenía agua para beber, lo que lo llevó a tener una contienda con el Señor, a tener una rencilla con Moisés y con Aarón. Dice la palabra de Dios, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. En aquella oportunidad el pueblo de Israel había tenido una diferencia, había altercado con Moisés y con Aarón. Ellos se habían enojado porque no tenían agua para beber. Y meditaba y pensaba en esto, que ellos se habían olvidado que los milagros, las maravillas que había hecho el Señor y cómo los había librado con mano poderosa de Faraón. Estaban quitando su mira de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el Señor le respondió a Moisés en aquella oportunidad y le dijo Jehová a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti
allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bendito sea el nombre de Dios. Y en aquella oportunidad el pueblo de Israel había altercado y había peleado con el Señor, pero el Señor de igual manera tuvo misericordia y suplió la necesidad del pueblo. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que esto disgustó al Señor. Y dice la palabra que tan solamente los de 20 años para abajo entraron en la tierra prometida, junto con Josué y con Caleb. Seguimos leyendo en el Salmo 81 la palabra del Señor. Después, en el versículo 8 dice, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Qué importante que es oír al Señor, qué importante que es oír la voz de Dios. Hemos leído ya en Éxodo lo que había acontecido con el pueblo de Israel, cómo ellos se habían enojado con el Señor, tan solamente porque no tenían agua. Y acá la palabra del Señor dice, versículo 9, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. En estos días ha partido de esta tierra un hombre, un varón que le llamaban Dios. Pero nosotros sabemos que es Dios con minúscula, no es un Dios verdadero, es un Dios que crean y forman los hombres de esta tierra, que ellos le dan formato de Dios, pero nosotros sabemos por la palabra que hay un solo Dios que constituyó y formó los cielos y la tierra, y ese es el Dios de Israel, al cual hoy servimos por gracia y misericordia de Dios y por el sacrificio glorioso de Dios, y porque el Señor nos ha permitido ser participantes de la rica savia y de la planta del buen olivo, y hemos sido injertados contra naturaleza, dice la Escritura, en el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, que hoy en parte, dice la Escritura, que está endurecido, para que nosotros, aquellos que no éramos parte de la planta y no éramos parte del pueblo de Dios, hoy sí lo seamos, porque el Señor de esta forma lo permitió, y porque Dios permitió que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, hayan sido endurecidos en parte. Dice la palabra, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Bendito sea el nombre de Dios, porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este versículo dice el Señor que Él prometió llenar nuestras vidas, y que al abrir nuestras bocas nos iba a ser dada palabra. Glorioso Señor. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Bendito sea el nombre de Dios, mis hermanos. Que no estemos y que no seamos como lo fue el pueblo de Israel, que despreció al Señor, no le creyó a Dios, no confió en Dios. Ellos rezongaron, ellos renegaron, ellos se enojaron y altercaron con Dios por el simple hecho de no tener agua, siendo que dice el Señor que Él es el que sustenta nuestras vidas, Él es el que pelea nuestras batallas, y Él es el que suple y cada una de nuestras mesas. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Acá nosotros podemos ver en estos últimos versículos cómo el Señor siempre está ahí para suplir nuestras necesidades, como siempre el Señor está ahí para pelear nuestras batallas. Pero el problema y el punto principal de esto está en que nosotros tenemos que escucharlo al Señor,
oír la voz de Dios. Como decía en el versículo 8, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Si nosotros escuchamos la exhortación de parte del Señor, si nosotros escuchamos y oímos la amonestación de parte de Dios, y como dice la palabra de Dios, ser oidores y hacedores de la palabra de Dios, nosotros ahí vamos a recibir toda la bendición del Señor. Como hemos leído, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. El Señor pelea nuestras batallas y Él va delante nuestro, y Él vence y derriba a nuestros enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El Señor siempre está ahí para socorrernos, siempre está ahí para sustentarnos con su diestra de justicia, siempre está ahí para socorrer a su pueblo. Pero es necesario, mis hermanos, que nosotros siempre estemos ahí atentos a la voz del Señor, atentos a la corrección de parte de nuestro Dios, estemos ahí atentos a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, a las correcciones de parte de Dios, para que nosotros podamos mantenernos en su perfecta voluntad. Y bueno, mis hermanos, esto es lo que quería compartir con cada uno de ustedes, que nosotros seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que altercó contra el Señor, que tuvo esa rencilla, por lo cual dice la palabra que hoy se llama aquel lugar Meriba y Masab, que significan rencilla y prueba. El pueblo de Israel tuvo un altercado con Moisés y con Aarón, y ellos pelearon y ellos dudaron de Dios. Pero Dios de igual manera le respondió y hizo salir agua de la peña en Horeb. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y si nosotros, mis hermanos, confiamos en Él, esperamos en Él, vamos a ver la gloria de Dios. Amén, mis hermanos. Con esto le doy gracias al Señor y espero que les sea de mucha bendición para cada uno de ustedes la palabra de Dios. Dios los bendiga.